Vamos a, vamos a retomar donde estábamos, que estábamos revisando justo el, habíamos acabado de ver antes del receso, el contenido de los documentos protocolares, ¿no? Que siempre va a versar sobre un hecho, un acto o un negocio con consecuencias jurídicas, ¿no? Que necesita ser este, eh, plasmado en una escritura pública, ya sea para su validez o para su registro como requisito formal para su registro en la institución, que corresponda como derechos reales o tránsito, ¿no? Como un documento notarial autorizado y que sigue todo un proceso para su elaboración, ¿no? Indudablemente la escritura pública y también el protocolo y el archivo y la custodia de los documentos que conforman este archivo protocolo cumplidos por los que estén a cargo de la función notarial o de los notarios de fe pública, ¿no? Tienen que, en los aspectos formales, ¿no? Los libros protocolares tienen que ser empastados con material que garantice su conservación, ¿no? Se establecen, entre otros, tres grupos importantes, ¿no? De libros de escrituras públicas o de libros protocolares, ¿no? Libros protocolares de escrituras públicas, ¿no? Archivos protocolares de poderes y de certificación de firmas y rúbricas, y también están los de actas notariales protocolares, pero no son tan eh, no son tan numerosos común como el de estos tres, que sí es algo que se hace todos los días en la notaría, ¿no? Escrituras públicas, poderes y certificación de firmas y rúbricas, o como le conocemos mejor, el reconocimiento de firmas, ¿no? Pero en sí es una certificación de firmas, ¿no? Nada más. Y así este nombre le da, está impreso en el formulario de certificación de firmas y rúbricas, que es el que se engrampa ahí atrás de los documentos cuyas firmas se reconocen, ¿no? Y se entrega a las partes y en notaría sola, se entrega el original a las partes y en notaría queda solamente una copia. Entonces, no existe la posibilidad de expedirse un segundo pública, no solamente se puede dar fe de las personas que han participado y de que esas son las firmas de las demás. Ahora también existen protocolos especiales de acuerdo a ciertas condiciones que establece el artículo 34 de la ley 483, ¿no? Entonces, más allá de los de escrituras públicas, poderes, de protocolos especiales y reservados, algún tipo especial de documentos, como los testamentos cerrados y los libros especiales. En cuanto a los libros especiales, ¿verdad? El, o a un tipo específico de libros especiales, es el que cuando se realiza con intervención de entonces el notario tiene que realizar los otorgamientos observando los usos y costumbres de esos pueblos y de esas comunidades, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta siempre el principio de rogación, lo que pasa es que en estas comunidades, ¿no? Van a ir y van a solicitar la intervención del notario, ¿no? Y esa es una intención manifiesta de querer formalizar también sus actos, sus negocios jurídicos y otras cosas. Entonces el notario va a ir y va a participar, pero no lo va a poner en el mismo libro protocolar que los demás negocios. A tener un protocolo de reglamento, eso se refiere al artículo 34, cuando señala que la DIRNOPRU va a promover la coordinación con las autoridades indígenas, originarias, campesinas y afrobolivianas para incorporar el servicio notarial al ámbito de los pueblos, ¿no? Previa autorización de sus autoridades, ¿no? Y de acuerdo a las previsiones del parágrafo anterior, en la norma de un libro especial para el registro de actos de una comunidad, pueblo originario, campesino y afroboliviano, ¿no? En el marco de su sistema jurídico propio. El contenido de los registros especiales será determinado mediante el reglamento. Entonces, como ven, hay que respetar los usos y costumbres porque la norma nos señala en el marco, ¿verdad? Se va a autorizar expresamente la apertura de un libro especial para el registro de actos en el marco de su sistema jurídico propio. Entonces, ¿qué va a hacer el notario? Va a ser un simple fedatario, pues, de ir y dar fe de que se han realizado ciertos actos en mérito a los usos y costumbres de esa región, ¿verdad? No va a poder cumplir con su papel de asesorar integralmente a las partes y de dar forma y sentido legal a la voluntad de los intervinientes. Eso no va a poder hacer, ¿verdad? Solo va a ir a ver que se esté realizando sin ningún problema los actos, los hechos jurídicos dentro de la comunidad con sus usos y costumbres. Entonces, ¿qué va a ser? Un fedatario nada más, ¿verdad? De aquellos actos que se están realizando. Un testigo autorizado, que va a realizar obviamente un acta o una escritura pública de aquello que sus sentidos han captado. Ahora,
En cuanto a la encuadernación, ¿no? Que se refiere ya al empastado de los protocolos, que como les dije, es complicado porque no puede llevarse o trasladarse los libros protocolares de la oficina del empastador, ¿no? Porque puedo ser objeto de denuncia y eso es una falta grave, pues de acuerdo a la revisado en los artículos 106, 106, 107 y 108, si no me equivoco, de la ley del notariado plurinacional, ¿no? Ah, no, 103, 4, 5, 4, 5, 6, ¿no? Faltas leves, ¿verdad? El retraso, dejar de asistir. Faltas graves, dice. Por aquí está la embriaguez habitual, o sea que de manera no habitual, tal vez de vez en cuando puedo estar ebrio, no, mentir. Aquí vamos a encontrar justo lo que estamos buscando. No, por acá, aquí está. Sí, a ver, la autorización, cumplimiento de la transcripción, demonios, que no se ajuste al original. Estamos buscando que no estén los libros en la notaría, ¿no? A ver, la pérdida, ¿no? El descuido, negligencia en el resguardo, conservación de los documentos, datos, información, el retraso en la tramitación, pues también va a ser causa de denuncia, ¿verdad? Porque no voy a, si yo llevo a la oficina del empastador mi libro y viene justo una parte interesada que necesita un segundo testimonio de esa, justamente de esa escritura pública, yo no voy a poder expedir, pues me voy a tener que negar a denunciar pues a la Dirmoplu, ¿verdad? Que yo no estoy cumpliendo con mis obligaciones de expedir las escrituras públicas a las partes interesadas, ¿verdad? Y que además no tengo el documento en el archivo notarial, ¿no? Y si voy a realizar eh, y si voy a pretender realizar, no, va a ser también otra falta porque no voy a estar presente, no voy a estar en poder o revisando el archivo de la notaría. Entonces, ¿cómo puedo legalizar una fotocopia sin contrastar con el original? Tampoco es correcto, ¿no? Entonces, el notario no puede dar las escrituras públicas o los libros protocolares de sus oficinas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Contratar al empastador para que con todo su equipo se traslade a la oficina notarial y realice el trabajo, ¿no? Y lo empaste y ya esté a disposición, bien encuadernados todos los archivos protocolares, ¿no? El, en el lomo, ¿no? O sea, en esta parte, tienen en el costadito, todo libro protocolar, cualquiera de los tomos, tiene que constar la leyenda protocolo de certificación de firmas y rúbricas, protocolo de actas notariales, ¿no? Entonces, protocolo y el tipo de escritura al que se refiere, como ya habíamos pública y notaría número 26, ¿no? Doctor o doctora, ¿no? Y ahí abajito va a decir de la 1 a la 56, de la 57 a la 131, de acuerdo a las escrituras públicas que estén contenidas o de las matrices contenidas en ese tomo. El número de tomos también, ¿verdad? Uno, tomo 2, tomo 3, ¿no? De acuerdo al tipo de escritura pública y el año o la gestión del archivo protocolar, ¿no? 2011, 2012, 2019, ¿no? Entonces, todo a efecto de que sea más eficiente el resguardo y la custodia de las escrituras públicas y también se puede expedir de manera más rápida cualquier certificación, copia o segundo traslado que requieran las partes, ¿no? Lo único que tengo que hacer es ir e identificar en el lomo los datos y sacar el libro preciso para recurrir a la escritura pública o a la matriz de la que se está solicitando la copia, ¿no? El, Como señala el artículo 86 de la ley 483, ¿no? Dice que los libros no, tienen que empastarse dentro del primer trimestre en orden correlativo hasta las 200 hojas e ir acompañados de sus índices, ¿no? Entonces, entre enero a marzo, ¿verdad? Del 2020 ya tiene que estar encuadernado y empastado todo el 2019, ¿no? Pero, como les digo, para evitar denuncias, para evitar pérdidas de documentación y para que no les pise el tiempo, ¿no? Y tener que realizar el empastado de muchos libros solamente en un mes, ¿no? Y eso tampoco es posible, ¿no? Muchos
se requiere tiempo para realizar el empastado, ¿no? Tienen que cortarlos, tienen que refilarlos, tienen que ponerles hilos, tienen que ponerles goma, tienen que hacer las tapas, tienen que cortar las tapas, tienen que hacer el imprimir, ¿verdad? Como en las tesis y todo ello, entonces toma mucho tiempo. Doctor, Sí, una pregunta, doctor. ¿Se puede hacer una auditoría a estos textos? ¿Y quién tiene, o se puede hacer una auditoría y quién puede hacer esa auditoría? el, sí se hace, ¿no? Y la autoridad que realiza se llama la DIRNOPLU, porque es la autoridad máxima de fiscalización y control de la función notarial. Entonces, hay controles periódicos también y hay controles, como digamos, sorpresa, ¿no? Como batidas que se hace del personal de la DIRNOPLU. Entonces van y ven que el archivo proto. También los otros cuadernos que se llevan en la notaría de acuerdo al reglamento, como de recojo, ¿verdad? De escrituras públicas, o de cualquier otro tipo de documentos notariales, ¿no? Y es ahí que se comprueba, digamos, las faltas y también se imponen sanciones o también a denuncia de una parte, como te digo, como cuando no te quieren expedir, aunque tú seas un interesado y lleves tu carta y te niegan, entonces vas, le denuncias a la DINOPLU, van a venir y van a ver por qué no quieres expedir. O tal vez han expedido una escritura, una fotocopia legalizada de una escritura pública que te afecta porque en la fotocopia legalizada le han agregado algún elemento, ¿verdad? Y tal vez no ha sido contrastado con el original por algún motivo, ¿verdad? Por ahorrar tiempo. Entonces agarran las fotocopias, lo legalizan y tal vez han aumentado una frase, un nombre, ¿verdad? O han modificado una superficie. Entonces todo eso genera responsabilidad, pero quien tiene la atribución es siempre la DIRNOPLU, ¿no? La Dirección del Notariado Plurinacional, mediante sus oficinas departamentales, que son las direcciones departamentales que realizan estas auditorías y todo ello, en base a denuncias y en base a controles, inspecciones y fiscalizaciones. Gracias, doctor. ¿Sí? Eso. Entonces, no, vamos avanzando, ¿no? En el archivo notarial, ¿no? Ya hemos visto que es el protocolo, pero el protocolo es lo que conforma el archivo notarial, ¿no? El archivo notarial contiene todos los protocolos, o sea, todos los libros, todas las matrices y todos los libros protocolares. Entonces, el archivo notarial, ¿no? Como dice la ley 483, está compuesto por los índices y libros especiales, como a los que se refiere el artículo 34 de las comunidades originarias, indígenas, campesinas, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de documentos que está señalando eh, están englobados en él o conforman el archivo notarial, que es una oficina contigua al despacho notarial donde se recibe. Hemos visto es imposible o que los usuarios, o está prohibido por ley que los usuarios ingresen a las oficinas del archivo notarial o se realicen otorgamientos ahí. No es solamente para custodia de los documentos. Eh, El notario, como señala el artículo 87, es responsable del buen estado de la conservación y custodia de los archivos notariales. Entonces, tiene que tomar, para no ser responsable personalmente del deterioro, de la pérdida o del extravío de algún documento o de alguna matriz, tiene que tomar medidas, ¿no? Que obviamente van a representar un costo y este costo va a estar sobre los hombros del mismo notario. Por ejemplo, voy a tener que instalar un extractor de aire para que no se humedezca mucho, ¿verdad? Tengo que poner en anaqueles, en estantes en lo posible de madera, ¿no? Porque también la madera absorbe la humedad. Tengo que controlar de que no haya bichos, cucarachas, ratones que se vayan a comer el papel, ¿no? Entonces hay que hacer una fumigación más o menos no más constante, porque, bueno, hay bichos ahí en todo lado, ¿verdad? ¿No? Entonces, también hay que ponerle medidas de seguridad, ¿no? Tal vez una chapa más, hay que contratar un servicio de seguridad mediante cámaras y todo ello, ¿no? Solamente para evitar la responsabilidad personal que me puede acarrear la mala custodia y conservación del archivo notarial. Entonces, pero todo eso a cargo siempre del notario, ¿no? Incluso vemos que la notaría es una función que se ejerce de manera independiente. Entonces, no hay no hay una lista mínima de requisitos a cumplir para para la conservación y custodia de los archivos que yo pueda decir, pero sí he cumplido todos los requisitos e igual de manera involuntaria y por causas ajenas a mi voluntad, o sea, por hechos fortuitos que van más allá eh, de mi voluntad, ha pasado pues el deterioro, ¿no?
pero eso no existe una lista de requisitos a cumplir. El notario tiene que hacer dentro de sus posibilidades económicas y fácticas que tiene para poder conservar el archivo notarial, pero si se deteriora, si no se puede expedir, va a ser por responsabilidad del notario. Ahora, en cuanto a la exhibición, ¿no? La exhibición, pericia, cotejo u otra diligencia por mandato judicial se realizará en la oficina de la notaria o el notario. Entonces, el juez no puede decir, ya traigan los libros para que revisemos, ¿no? O para que forme parte del proceso o lo que sea, ¿no? Si va a haber una exhibición, dice, por ejemplo, la parte pide en un juicio al juez, solicito que se notifique a la notaría número tanto efecto de que exhiba, ¿verdad?, la matriz de la escritura pública porque se está denunciando la falsedad de esa escritura pública, ¿no? Entonces, si es falso, no debería existir en la matriz, ¿no? O tendría que estar inadecuada, ¿no? Entonces, que exhiba la matriz, ¿verdad? O que exhiba el libro protocolar que contiene la matriz. No va a ir el notario y lo va a dejar en el juzgado, ¿no? Hasta que termine el proceso. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que fijarse fecha y hora para que la exhibición se realice dentro de la oficina notarial. Entonces, el juez tiene que ir a a la oficina notarial en fecha y hora determinada, ¿no? A efecto de que se realice la exhibición por parte del notario de esta escritura pública o de este amante. También cuando sea de carácter disciplinario, o sea, cuando la DIRNOPLU esté atendiendo tal vez alguna denuncia o esté realizando algún control o fiscalización. Entonces, tienen que ir a revisarla en cada oficina notarial, no pueden pedir los libros de la notaría, porque se puede afectar los intereses de las partes o de los intervinientes. ¿Qué pasa si tienen un plazo improrrogable? Vienen y me piden la fotocopia legalizada o el segundo testimonio y justo se lo había llevado a la DIRNOPLU el libro, ¿no? Voy a afectar a personas solamente porque no está el libro ahí en la notaría. Y encima ni siquiera es esa escritura pública la que está en cuestión, ¿no? Había sido otro el que tiene el plazo, entonces tiene que estar nomás, tiene que existir una continuidad en el ejercicio del servicio y tienen que estar nomás los libros ahí, entonces toda actuación con una escritura pública tiene que ser dentro de la oficina del archivo notarial. Ahora, en cuanto a las condiciones de las oficinas, la ley establece expresamente, ¿no?, cómo se debe tener la oficina del archivo notarial, o por lo menos la independencia entre el despacho del notario y la oficina del reglamentario. Dice que la oficina del notario debe contener un ambiente exclusivo de atención al usuario, que se llama despacho notarial, ¿verdad? Donde está su escritorio y el de sus asistentes, las computadoras, las impresoras, sellos, también cuente con mecanismos de seguridad para evitar la pérdida, deterioro o destrucción de la documentación a su cargo. Los ambientes deben estar debidamente identificados. Encima de todo, tienes que ponerle ahí en tu puerta despacho notarial y en la puerta de la oficina de al lado que has contratado, archivo. Está prohibida la atención al público en los ambientes destinados al archivo documental. Y como puede ser pues, en otro edificio, no puede ser en otro lado de la ciudad, no puede estar el archivo en la casa del notario, ¿no? Porque tiene que haber una posibilidad de recurrir inmediatamente al archivo. Por si acaso, como dice, una auditoría, un control de la DIRNOPLU, que se constituya la parte con una solicitud, una carta que tenga un interés válido. Entonces, tengo que tener acceso inmediato al archivo. Y tener acceso inmediato quiere decir ahí al lado. Entonces, tengo que contratar 2 oficinas en alquiler o en anticrético. Tengo que ser propietario ya, ¿no? Pero tiene que ser. Y en caso de la suplencia, el suplente asumirá la responsabilidad por la custodia del archivo notarial mientras dure la suplencia o la suspensión voluntaria. La suplencia quiere decir que un notario va a actuar en cuenta de otro, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Pero la suplencia se da porque, bueno, ha venido una temporal de ejercer la función notarial. Entonces, ¿qué va a pasar? Todavía va a haber partes interesadas que posiblemente pueden recurrir para alguna escritura pública, un segundo testimonio, una copia legalizada. Entonces, tiene que haber la posibilidad de expedírselas. ¿Qué van a hacer? Le van a dar el archivo notarial al siguiente en número, a la siguiente notaría en número. Entonces, si el 21 se va a enfermar o le van a cesar en sus funciones o está en proceso disciplinario y le han suspendido, entonces su archivo va a pasar al número 20 centro y el número 22 es pues a 10 kilómetros, ¿no? En la zona norte, en la zona sur o lejos, ¿no? No se puede llevar pues todos los libros porque es difícil, ¿no? Tendría que llevarse un camión de libros de un lado a otro a cargo de la DIRNOPLU, ¿no? Entonces ahí no se va a seguir el criterio del siguiente número y lo que se va a hacer es dárselo a suspendido o de la notaría que está céfala, ¿no? Todo para que pueda tener acceso al archivo notarial o para que se lo puedan llevar los libros a su oficina, ¿no? Y cuando lo suspendan a un notario o cesen sus funciones un notario, que sea el único en un distrito judicial, ¿verdad? En una provincia, por ejemplo, entonces
no va a haber siguiente en número ni más cercano, ¿no? En la misma localidad o en, en el mismo distrito judicial. Entonces hay que ir al distrito judicial más cercano, ¿no? Como habíamos hablado en alguna oportunidad, de que se lleve el archivo notarial de CLISA a Tarata, porque en CLISA solo había un notario y este notario estaba suspendido, entonces todo al otro lado, ¿no? Que estaría ejerciendo mediante una excepción el notario de Tarata, una doble jurisdicción, pero esa excepción está permitida, como ya la había. En cuanto a la organización de los archivos de la oficina, ¿no? Señala que el archivo es el conjunto de documentos protocolares y extraprotocolares en originales o matrices, ordenados cronológicamente en cada tipo de documento, de uno en cada gestión anual. Entonces, el cronológico da lugar al correlativo, que es o secuencial, ¿no? Que es lo mismo. Los tomos se conforman aproximadamente cada 500 hojas, velando que el registro se asegure en forma íntegra en el tomo respectivo, ¿no? Entonces, los 1000 hojas, sino 500 hojas, contando los formularios notariales, o sea, los protocolos o las matrices, y también sus documentos básicos, las fotocopias de los carnets, el poder, la minuta, ¿no? Todo eso va a ir foliado, ¿no? Y todo tiene que ser 500 hojas, y esto tiene que conformar un libro empastado, eso para asegurar que se pueda expedir los documentos eh, que se solicitan en fotocopia, por ejemplo, legal expiadora, y no va a salir la parte del medio. Entonces, no te sirve una escritura pública de esa manera, porque no se puede leer todo el contenido, y mucho menos el notario te lo va a legalizar con su firma y rúbrica, aunque sea de su notaría, porque no se nota íntegramente el contenido, y no lo va a romper el empastado. Entonces, ¿no? Pero cuando yo he trabajado en la notaría, la doctorita realizaba el empastado cada 400 hojas nomás, ¿no? Para asegurar de que se pueda abrir bien el libro y fotocopiar sin ninguna omisión del texto. Ahora, para cada tomo se debe elaborar un anexo, índice con identificación de las partes, trámite notarial. Este anexo debe remitirse a la Dirección del Notariado Plurinacional en formato impreso y digital cada vez que se concluya con un tomo, lo que permitirá ejercerlas en cada tomo, o sea, cada uno de estos libritos, cada 500 hojas, ¿no? Tiene que tener un índice o un índice anexo, pero no solo tiene que decir, digamos, el, el número de escritura y la fecha o el nombre de la parte, sino que tiene que tener el dato también del trámite notarial. Entonces, tiene que decir el procedimiento de firma, ¿no? Por ejemplo, escritura pública, ¿no? Número 01, quebrado 2020, de 2 de enero de 2020, ¿no? Y en otra casillita, el trámite notarial, ¿no? Transferencia de vehículo, transferencia de inmueble, otorgación, ¿no? Entonces, y ese índice se lleva a la DIRNO Plus, ¿no? Para efectos de control. Y todas las escrituras públicas, ¿no? Tienen que ser archivadas en el protocolo según su tipo. No se pueden mezclar poderes con reconocimientos, con testamentos, con escrituras públicas, ¿no? Tiene que haber un tipo, o sea, tienen que estar empastados así, escrituras públicas. Ta, 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 ta. Igualito después, poderes, ¿no? Va a haber gestión 2011, escrituras públicas. Gestión 2011, poderes. Gestión 2011, reconocimientos de firma. Si quieren, pueden hacerlo con otro colorcito, ¿no? Para ubicarse mejor en su archivo, ¿no? Pero eso ya en el caso de que los que ejerzan la función notarial, ¿no? Estamos justo aquí. Y bueno, creo que ya habíamos visto esta parte de la entrega de los archivos, pero no está de más repasar, ¿no? Cuando el notario cese en sus funciones, tiene 90 días calendario para otorgar a la DIRNOPLU o al nuevo notario el archivo notarial a su cargo, ¿no? Ahora, cuando cese por fallecimiento, ya no va a poder cumplir con los 90 días, ¿no? Porque no va a bajar del cielo, pues, a entregar los archivos, ¿no? Entonces, este plan para los herederos que van a tener que hacerse cargo de inventariar y otorgar el archivo notarial, ¿no? Ahora, lo malo es que tengan el mismo plazo que alguien que es especializado en esa tarea, ¿verdad? Porque el notario, no olvidemos que ya tiene pues 6 años de abogado mínimo, ¿verdad? Especialización en derecho notarial. Y la práctica le ha dado experiencia en técnicas de archivo, ¿no? Ahora, pues, van a tener el mismo plazo para hacer la misma tarea. Difícil de cumplir, ¿verdad? Tal vez debería dársele un poco más de tiempo a los herederos, ¿no? O tal vez debería otorgársele un notario que le asesore, ¿verdad? O un funcionario de la DIRNOPLU que les ayude a la elaboración, pero no señala nada, ninguno de estos extremos en la ley ni en el reglamento. Si cumplido el término, no existiera un notario o un notario, el archivo notarial será entregado con autorización de la dirección departamental al siguiente número o a la notaría más cercana.
Sí, ¿no? Y si es que se suprime una notaría, o sea, se elimina, por ejemplo, la número 100, ¿no? O por alguna razón se, se suprime, entonces también el archivo notarial va a quedar asignado al siguiente de la suplencia, ¿no? Y para terminar, ¿no? Podemos hablar de tres tipos de archivos, ¿no? El archivo particular de cada notario, ¿no? O de cada notaría, ¿no? Luego el archivo general del número de notaría, ¿no? Bueno, el archivo particular de cada notario es el archivo que está a mi cargo desde que yo entro en funciones hasta que ceso en funciones, ¿verdad? Las escrituras públicas que vayan con mi firma. Pero luego está el archivo general de la notaría. Entonces, todas las escrituras públicas de la notaría que yo esté a cargo, incluso de los notarios, perdón. Y el archivo institucional, ¿no? Que es archivos que podemos tomar en cuenta, ¿no? Colo, ¿no? En la minuta, el impuesto y los cambios de identidad, en el ejemplo de la transferencia, ¿no? Bueno, ahí termina esta lección. El, les voy a mandar un ratito para ahorita semana. Y no sé si tienen alguna duda con esto del protocolo y del archivo notarial, ya para luego entrar a lo que es la minuta. Doctor, ¿Sí? buen día. Mi consulta es la siguiente sobre el tema de los archivos. Si bien hay que empastarlos y hay que tenerlos en físico, teniendo en cuenta que también siempre bueno el tener un respaldo digital, digámoslo así, porque es más transferible, más movible y sobre todo tiene un poco más de seguridad en el sentido de que no se puede perder fácilmente. Mi consulta es la siguiente. El notario, usted mencionó en uno de los artículos del resguardo que el notario debe ver de tenerlo en seguridad, de que no se moje, de que no se extravíe y todo lo demás. ¿El notario puede también digitalizar los archivos y guardarlos o solamente puede tenerlos en físico? Esa sería mi consulta, doctor. Gracias. Ok. El notario, ¿no? Tiene ahora tiene la posibilidad de otorgar documentos electrónicos, ¿no? Entonces puede mandarte una escritura publicada a tu correo con su firma electrónica, ¿no? Y además el notario siempre tiene un respaldo físico de todas las escrituras perdón, un respaldo electrónico, ¿no? Para recurrir a ellas como modelo y todo lo demás, ¿no? Pero no puede suplir digamos, soporte electrónico al archivo físico de la notaría, ¿no? Porque habría que escanear, ¿verdad? Estos documentos, hacerlos autenticar de alguna manera electrónica también con las instituciones pertinentes para que puedan tener total validez, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que todo lo que va junto con el protocolo notarial es original, la minuta original con las firmas originales y los sellos originales, esto en original también, y bueno, el carnet de identidad en fotocopia, pero tiene que tener la firma y la impresión digital, entonces habría que autenticar de alguna manera esa documentación, lo que dificulta pues la validez del archivo electrónico, ¿no? Pero siempre se tiene de las escrituras, lo que no se tiene, ¿no? Y eso tiene que ser siempre en físico, y por eso es que se empasta siempre en físico, ¿no? Pero se puede expedir escrituras electrónicas, eso sí es verdad. Gracias, doctor. No, de nada. Entonces, quedamos ahí y les mando la tarea para la siguiente semana y arreglamos cualquier cosita por el WhatsApp. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.